Se dice que el materialismo y el ateísmo es lo que ha triunfado en nuestras sociedades secularizadas. Sin embargo, no es el único fenómeno, ¿no?, que acecha la fe cristiana. La sed de trascendencia que tiene el ser humano no puede ser apagada, y muestra de ello es que la gente ha dejado de ser creyente en Cristo para transformarse en crédulas de falsas espiritualidades. Parece ser que el rechazo al occidental se ha sustituido por una venida de Oriente y de filosofías y de religiones. Y es allí donde nos vamos a centrar hoy, porque es de allí de donde viene la nueva era, o en inglés más conocida como New Age. Para comprender este fenómeno y una de sus prácticas en concreto, el Reiki, tenemos hoy a Juan Sánchez Requena, todo un experto en el tema. Don Juan Sánchez Requena hoy nos viene como exmaestro de Reiki, que conoce en profundidad todos esos peligros que acechan nuestra fe cristiana. Iremos de lo general a lo particular, si te parece, y nos gustaría que, antes de nada, empezásemos definiendo conceptos, ¿no? ¿Qué podemos entender por nueva era? Bueno, la nueva era es una corriente, es muy difuminada, lleva muchísimos conceptos de filosofías que nada tienen que ver con el cristianismo, es muy voluble, no tiene algo definido, no es un libro, y son muchísimas técnicas que nos van alejando poco a poco del cristianismo. O sea, que se podría decir que es per se heterogéneo, ¿no? Es muy heterogéneo, es una mezcolanza de muchísimas técnicas. Es más, es tan voluble que tal y como se practica en una región, en otra se practica de forma distinta, aún siendo lo mismo, incluso en países y en tiempos. Se va adaptando para las necesidades de la persona que acude. Normalmente tocan siempre el plano espiritual, diciendo que aceptan todas las religiones, pero es totalmente falso. Al final lo que van haciendo es denostarlas para hacer su propia religión, que es realmente uno de los fundamentos que tiene. Sin embargo, la nueva era, hemos dicho antes en la introducción que nos centraremos en el Reiki, pero hay más prácticas, ¿no? Hay muchísimas más. ¿Son todas igual de peligrosas o se podría distinguir un poco? Bueno, la peligrosidad de una es que van directamente como el Reiki, llamando y haciendo llamadas al demonio. Vale. Y hay otras que lo que van haciendo es socavar la fe de cualquier religión, ya no solamente la cristiana. Pero vamos, nos referiremos a la cristiana porque es la que estamos, evidentemente. Entonces, a mí me interesa también mucho que ya no solo la definición del concepto, sino la base que tiene. Y hemos dicho que esa base está en Oriente, pero esa base se alimenta de creencias y de errores muy antiguos, porque he oído en algunas de tus charlas que estamos tratando de arrianismo, estamos tratando de agnosticismo incluso, que bueno, esto se mezcla y genera lo que genera, ¿no? La influencia principal viene de Oriente, pero todas, absolutamente todas, aunque algunas son invenciones un tanto de Estados Unidos como de Europa, que van socavando un poquito esto, pero todas tienen unos fundamentos que caen en el pelagianismo, caen en el arrianismo y caen sobre todo también en el panteísmo. Todo es Dios, Dios es una energía. No necesitamos la gracia de Dios para llegar a conocerlo, con lo cual yo soy mi propio Dios. Y luego además también siempre nos presentan que Jesucristo como un maestro ascendido, no como Dios mismo que es. Incluso llegan a decir que Jesucristo estuvo en la India y se conoció con gurús de la India. Efectivamente, hay todavía quien sostiene que Jesús está reencarnado en la India, porque bueno, al final es... Con lo cual es un ataque directo a la filiación divina de... Efectivamente. Perfecto. Entonces, me gustaría también profundizar en uno de los aspectos que más me ha sorprendido, quizá porque, como en Occidente aquí también se intenta plantear, como luego veremos, la compatibilidad de estar en la nueva era y estar en el cristianismo, uno de los grandes temas es el tema de la reencarnación. Claro, esto a cualquiera que sepa un poco sabe que es un choque frontal, ¿no?, con el cristianismo, sin embargo, se sigue vendiendo como compatible. Sí, se vende como compatible y como también cada uno en una de las filosofías en la que se basa la nueva era, resulta que creamos nuestra propia realidad, pues resulta de que no existe el pecado. Entonces,
coge el concepto de karma y a partir del karma sale también la reencarnación. Con lo cual, con karma, corrígeme si me equivoco, si afirmamos esa creencia en el karma y la reencarnación, no es posible el perdón y la misericordia de Dios. En absoluto, pero es que llega un momento que cae por su propio peso. Ellos sostienen que la reencarnación puede ser en un ser más superior, dependiendo cómo te hayas portado en esta vida, o en un ser más inferior. Pero si te reencarnas en un ser más inferior, y ya vamos a desmontarlo desde el principio, te reencarnas en un animal, el animal no tiene voluntad, con lo cual ya, ¿dónde vas a evolucionar después? Pero es que como también puedes bajar otro escalón y ser un vegetal, ¿en qué te quedas? Ahí ha muerto. O sea que la reencarnación para mí es un absurdo desde el principio. Con lo cual, siguiendo profundizando un poco más en el tema de la nueva era, esto es un ataque frontal a la esperanza, porque lo que Cristo nos promete es el premio de la vida eterna y del cielo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta que propone la nueva era en tu vida espiritual? En la vida espiritual lo que propone es una felicidad totalmente inexistente, porque cada vez te vas encontrando más vacío a medida que vas profundizando, porque no llegas. Pero la meta real, como digo en mis conferencias, es poner a la humanidad a adorar al diablo, porque en el fondo todo viene de él, para ir separando. Siempre es un ataque frontal, sobre todo al cristianismo. ¿Por qué? Porque es la que más molesta, es la que decimos las verdades, aunque nos duela y nos persigan, y nos quedemos sin amistades, y tengamos enfrentamientos, vamos, cara a cara con estas personas, ¿no? Tienen una forma de penetración también, Borja. Primero es decir que Dios sí, pero Cristo no. O sea, primero lo que van haciendo es menoscabar a la Iglesia, empiezan los ataques a los sacerdotes, incluso desde dentro de la misma Iglesia, como estamos viendo en muchas ocasiones. La demasiada crisis que atraviesa. Las instituciones vamos a quitarlas de en medio, pero el resto vamos a dejarlo, porque yo, dentro de la nueva era, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Pues muchos, iba a decir ritos, no son ritos, son pantomimas, que se asemejan muchísimo a la Iglesia Católica. Y poco a poco, una vez que tú vas cogiendo y vas sintiéndote bien, pues resulta de que sigue otro escalón. Y ahora, ya que hemos quitado a la Iglesia, pero hemos dejado a Jesucristo, pues Jesucristo te empieza a venderlo como que es, pues eso, un gurú. Un proceso de deconstrucción. De deconstrucción hasta que llegas a un momento en que ya quitamos hasta la religión. Pero sí dejamos las cosas sagradas, ¿por qué? Porque claro, yo hago ritos, esos rituales mágicos, y tengo que venderlos de alguna forma. Entonces la sacralidad sí la voy a dejar, pero quito a la Iglesia, quito a Jesucristo y quito a Dios en medio. Y con lo cual también se quitan todos los mecanismos de la gracia, ¿no? Todos los canales de la gracia, como puede ser la confesión, no hace falta confesarse, no hace falta comulgar, porque si Dios está en todo, ¿cómo te vas a creer que está en la Eucaristía, ¿no? Y así con todo. Así con todo, además, es que el listón del pecado lo pones tú pones tus propios límites. Estamos ahora mismo en una sociedad donde el aborto se ve como un derecho. El que alguien haga algo totalmente aberrante, todo depende de qué, del cristal con que lo mires. Con lo cual, relativismo. Relativismo total. O sea, son unas técnicas totalmente nihilistas, es decir, van en contra de instituciones, en contra de la religión, incluso en contra de los poderes públicos. Pero en ese proceso de deconstrucción, yo, por ejemplo, me he encontrado con gente que está en la práctica del Reiki y al mismo tiempo reza el rosario. Bueno, eso me ha pasado también a mí. ¿Por qué? Porque tú, estés donde estés, al final lo que vas buscando es algo que llene tu vida. Empiezas con la religión y bueno, en el momento que te vas un poquito de lado y entras en la nueva era, empiezas ese proceso de destrucción. Vamos a hablar cómo es, pero a la vez no te llena. Entonces tú sigues tratando de llenarlo con otras cosas, pero ya empiezas a ir instrumentalizando todo esto de la nueva era, lo pones en tu vida. Yo no me confesaba, yo seguía yendo, a mí sí seguía comulgando, es decir, sacrilegio tras sacrilegio, pero seguía estando en esos vacíos y cada vez vas profundizando más, hasta que llega un momento que dices, bueno, aquí qué es lo que hay, ¿dónde estoy? Si te haces esa pregunta y te dejas abrazar por Cristo, bueno, sale adelante, y si no, pues al final terminas en un abismo más profundo. Pero siempre es un vacío tras otro vacío, tras otro vacío, hasta que encuentras de verdad dónde está la paz. El fenómeno de la nueva era, yo siempre me he preguntado, ¿es algo transversal a nivel social? Es decir, ¿puede afectar a cualquiera o hay gente bien formada que está también en la nueva era? Bueno, hay gente que está muy formada e inyecta mucho dinero
porque al final todo esto es cuestión de dinero y lo que quieren es una dominación absoluta del mundo. Entonces, bueno, últimamente tenemos ahí que está saliendo de la prensa, no voy a decir nombres, pero todos lo conocemos, que no para de inyectar dinero para muchas cosas. Entonces es transversal por un sitio. Luego tiene gente muy formada, como pasa por ejemplo en Gnosis. A mí intentaron captarme, ¿para qué? Para ser yo el que diera las charlas, diera esto. Pero también en los que están un poquito más bajos, ya no digo socialmente... Perdón, Juan, aclaremos para los que no lo sepan lo que es la Gnosis, que si quieres lo puedes explicar, que en el fondo es esa contradicción con el mensaje de Cristo, de que Cristo se guardó una parte, ¿no? En el fondo viene a ser esto, ¿no? La Gnosis, bueno, está desde el primer siglo, siglo I, ya con Cristo, pues eran los que iban atacando directamente a la Iglesia. Trata de lo que es un conocimiento de Dios, pero a través de prácticas mágicas ocultas. Siempre se esconden detrás de, bueno, pues no filosofía, sino una forma de hacer la cosa de conocimiento, pero que para nada influye Cristo. Es más, cuando meten algo de la Biblia o hablan de Cristo, a Cristo siempre lo ponen como un maestro ascendido, como un gurú. Y la Biblia la utilizan tergiversando las palabras para hacer que sean palabras humanas. Hablan, de hecho, de una cosa que nos dice la Biblia, de los llamados misterios mayores y menores. Supuestamente los misterios menores se nos han transmitido a la mayoría de los fieles y los mayores lo han quedado un séquito oculto, ¿no? Pero lógicamente esto es falso, ¿no? Totalmente falso. Además operan también como si fuese una secta. Vamos a ver al principio todas las charlas. De ahí vive y bebe la masonería, ¿no? Efectivamente. Esto creo que es importante porque creo que puede ayudar un poco al espectador a que sepa dónde nos estamos moviendo, ¿no? Pues nos estamos moviendo en ese cúmulo, así que está como muy poco definido, pero que sin embargo tiene unas bases filosóficas totalmente erróneas y que se basa siempre en un engaño, el atraer a personas para que al final de una forma o de otra estén contigo y sean los que aporten, como el caso de todas las sectas estas, el dinero que inicialmente no te piden, pero poco a poco, a medida que vas cayendo esa penetración, pues al final ya no solamente has perdido la parte económica, sino que es que has vendido tu alma al diablo. Pues seguimos, digamos, yendo un poco más a lo particular y afrontemos una práctica en concreto que tú bien conoces, que es el Reiki, ¿no? Cuando hemos dicho al principio que tenemos que definir la nueva era, en concreto su práctica, una de las prácticas que tiene, es el Reiki. Sabemos que es una doctrina heterogénea, porque se puede practicar de diferentes maneras, pero ¿qué podemos entender por Reiki en rasgos generales? En rasgos generales, el Reiki lo que plantea es que todos somos energía, como la nueva era plantea que Dios y todo es energía, pues bueno, ya nos ha unido al igual que Dios. Y es una manipulación energética que a través de las manos eres capaz de contactar con esa energía que dicen está en el éter, no es Dios, no es la Santísima Trinidad, con lo cual, pues bueno, hemos reducido a Dios a energía y supuestamente es esa energía de Dios la que vamos cogiendo, pero realmente lo que estamos haciendo a través de los símbolos es manipular una energía demoníaca. El demonio tiene cierto poder para hacer sanación, hacer curación, hacer que te encuentres bien, y en realidad eso es el Reiki. Se vende como una canalización de energía por imposición de manos para la salud de las personas. Es cierto que al principio se encuentran unos efectos, pero claro, ¿quién va a estar más interesado en venderte la moto que el que la vende, ¿no? Por mala que sea. Bueno, pues en principio encuentras, como que te encuentras más, con menos emotividad, los problemas emocionales desaparecen, dolores desaparecen, hay ciertas dolencias que desaparecen entre comillas, porque realmente lo que se están es ocultando, se están aplazando, y una vez que dan la cara y el demonio pasa la factura, es muy grande, es muy grande. Eso en base es el Reiki. Pero, como todas, pensemos por ejemplo en el protestantismo, tiene un heresiarca que es Lutero, ¿no? El arrianismo tiene a Arrio. ¿El Reiki tiene a alguien? El Reiki se basa en Mikao Usui, que dicen que es el redescubridor, que ya en un principio... Claro, él se supone que no inventa nada, simplemente descubre, ¿no? Descubre, pero vamos a empezar con las similitudes. ¿Cómo llega Mikao Usui a conocer el Reiki? Él había visto una serie de símbolos que no conocía, y mira, ya empezamos. Sube al monte Kurama.
Allí está durante 21 días y le viene la iluminación y comprende exactamente cómo son esos símbolos. Ninguno es la señal de la cruz, ni ningún símbolo cristiano. Cuando desciende del Monte Kurama, pues ya sabía todo, lo que tenía que saber de Reiki. Bueno, esa es la historia falsa. Resulta de que ya tocaba, igual que Jesucristo, y curaba. Allí en Japón, pues la escuela suya es muy esotérica, está muy escondida. Yo inicié en cierta ocasión una chica japonesa que no había oído hablar de Reiki hasta que llegó a vivir a Jerez. Y vivía a unos 100 kilómetros de donde está la escuela de Mikao Usui. Empiezan a vendernos que si era un sacerdote, que se había estado estudiando en Chicago. ¿Para qué? Para que pudiera entrar a través de Hawái a Estados Unidos, y si no lo vendían así no iba a entrar. O sea, darle una profesionalidad. Efectivamente, darle una profesionalidad, darle una cosa así, que es una cosa muy buena. A partir de ahí se difunde. Y sin embargo, una vez que empieza a difundirse, ya hay miles de maestros que cada uno trabaja incluso con símbolos distintos. Porque los símbolos en un principio eran secretos. Cuando son secretos, yo te puedo transmitir a ti un símbolo, tú con el tiempo lo irás deformando, tú se lo enseñarás a tu alumno de otra forma, y al final el símbolo está completamente deformado. Eso es una degeneración, o sea, ¿no? Una degeneración total, con lo cual ya vemos la volubilidad que va teniendo esto. Hay diferentes escuelas donde se trabaja el Reiki de forma distinta. Si el origen es el mismo, pues debería de ser lo mismo. Sin embargo, no. Hasta los símbolos varían, las formas de enseñanza, bueno, pues cada maestrillo, pues, como digo, tiene su librillo y ya está, ¿no? Pero sí se va degenerando. Y al final, bueno, de un solo Reiki hay miles de formas de practicar Reiki. El Reiki Kauna, el Reiki de los ángeles, el Reiki de lo que quiera, ¿no? Entiendo. Yendo más al grueso de la cuestión, y por supuesto quiero abordar algunos de los tipos de Reiki, digamos, más seductores para el cristiano, vamos a decirlo así. Sin embargo, yendo al núcleo de la cuestión, hemos hablado de símbolos, hemos hablado de curaciones, y después yo también he oído algo de una llamada serpiente Kundalini. ¿Qué podemos hablar de esas tres cosas? ¿Qué son? Bueno, los símbolos ya hemos dicho que son canalizaciones, ¿no?, de energía. Los símbolos, un símbolo se compone de dos partes, que esto ya mezcla también parte de yoga, que es el mudra, que es el sonido que tiene el símbolo, y el yantra, que es el dibujo, y los dos forman un símbolo. Es una llamada a esa energía. Pero, ¿de dónde viene esa energía? Porque si no viene de Dios, aquí sabemos que hay dos cosas, está el bien y está el mal. Bueno, ya en las mismas iniciaciones lo que se trata es de introducir los símbolos a través de la columna vertebral para llegar al sacro. El sacro, según los hindúes, es donde reside la Kundalini. ¿Qué es es que ya el sacro? Quizás hay gente que se pierde. Bueno, quizás. ¿Qué es el sacro y qué es...? La columna vertebral termina, bueno, pues en las posaderas, perdón, sí. El huesecillo que tenemos que hace triángulo, que es el sacro, el hueso sacro, anatómicamente, ahí está, ¿no? Ahí dicen los hindúes que reside la Kundalini. La Kundalini es la fuerza de la serpiente, la energía de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? El leviatán, el demonio. Bueno, pues y hay que despertar eso. Hay que despertarlo suavemente, porque si lo despiertas, vamos, si el demonio hace una posesión, bueno, pues ya vemos las locuras que tenemos en diferentes posesiones, ¿no? Sin embargo, el despertar suave, pero sí que se circule esa energía, para poner la Kundalini directamente en contacto con el éter. Con la energía esta que se supone. La energía se supone el gran demonio de los demonios. Es decir, tratar de hacer que la persona que se inicia, o está, bueno, una vez que te inicias ya empieza a practicar Reiki, tienes esa energía en contacto. Esa energía tuya está circulando. Te estás poniendo en contacto con ¿qué? Con esa energía, pero en esa energía hay más cosas. Porque están también los guías Reiki. ¿Y quiénes son los guías Reiki sino los demonios? Porque no es el ángel de la guarda. Pero ellos no dicen que son demonios. No, nunca lo venden como eso, sino maestros ascendidos, tu guía Reiki que te va a llevar, semejando al ángel de la guarda. Pero lo pones a tu servicio. ¿Y qué ocurre con los ángeles? Los ángeles no están al servicio nuestro. Están para cuidarnos a nosotros, pero están al servicio de Dios. Y sabemos que hay dos ángeles, los de Dios y los caídos. Efectivamente. Y también sabemos que hay 3 nombres de ángeles. Sin embargo, en la nueva era hay cientos de nombres de ángeles. Entiendo. Y cada uno con su función muy específica cuando no la tienen.
y al servicio de la persona. Bueno, pues la Kundalini lo que va haciendo es eso, una llamada a despertar al demonio. Entonces, como digo siempre, realmente, ¿en qué te conviertes cuando te inicias en Reiki? En un medium. Pues estás puesto para contactar en con un otros medio entes. Entre el demonio y la humanidad. Exacto. Te acabas de convertir en un medium. ¿Bien? Bueno, ya tenemos los símbolos, que es una llamada a esas energías, a eso, ninguna es la señal de la cruz. Son puertas, ¿no? Porque son puertas de llamada. Tú y yo conocemos al padre Luzón, que es exorcista, que de hecho él habla de las puertas y él habla de que una de las cosas... Y una de ellas es precisamente esto. Una de las cosas que me llamó la atención es que estás hablando del tema de iniciaciones, es decir, que hay un proceso dentro del Reiki, ¿no? Sí. ¿Ese proceso qué es? Bueno, pues hay que vender un curso. En ese curso te vamos a volver un medium y a partir de ahí tú vas a ir practicando Reiki. Pero esa iniciación, ¿en qué consiste? Bueno, pues una especie de bautismo. Ya copiamos otra vez del cristianismo, porque el cristianismo, que es a la que más ataca todo esto, no deja de ser realmente la fuente. Y como decía al principio, ¿no? Como es la que más molesta, pues hay que atacarla más todavía. En esa iniciación, ¿de qué se trata? Bueno, de ir poniéndote todos esos símbolos para convertirte en un medium, en una especie de bautismo, es decir, una consagración al demonio. Un despertar progresivo de esa Kundalini, ¿no?, que hemos hablado. Hay 3 niveles. En el primer nivel es un nivel más suave, que está, bueno, se dice que está al alcance de todo el mundo. Todos los niveles están al alcance de todo el mundo a medida que vayas practicando, ¿no? Pero bueno, en el primero es un nivel físico, en el segundo ya entramos en un nivel, en un plano psíquico, donde empieza a atacar al subconsciente de la persona. Puedes llegar a implementar con esos símbolos ciertas cosas, igual que otra de las técnicas que hay, bueno, que es la programación neurolingüística, que se trata de repetir muchas veces lo mismo, pues con el Reiki lo aceleras. ¿Por qué? Porque estás llamando directamente al demonio, en este caso. Y ya luego un tercer nivel, que es el nivel de la maestría, donde entra en un plano más espiritual. Tú ya eres el gurú, ya eres el dios de tus alumnos, ¿vale? Quizá la gente se preguntará, pero bueno, ¿qué es lo que exactamente, aparte de símbolos y de encontrarse mejor, qué es propiamente una sesión de Reiki? Bueno, una sesión de Reiki es poner a alguien en una camilla, en una silla, e ir poniéndole las manos mientras tú haces la invocación a esos maestros ascendidos, esos guías Reiki, que ya sabemos que son los demonios, y con los símbolos pues vas poniendo las manos encima de diferentes posiciones del cuerpo. También lo puedes dejar en una sola zona. Normalmente va durando alrededor de los 45-50 minutos una sesión, y lo que está haciendo realmente es llamar a los demonios que vengan sobre esa persona. Antes hemos mencionado el tema de la heterogeneidad, ¿no?, del Reiki, de las diferentes prácticas, y hemos hablado incluso de el Reiki crístico, el Reiki angélico. He oído hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es? Bueno, pues el mismo Reiki, pero vendiéndolo, que si pongo un crucifijo, que si estoy llamando a los ángeles, ¿pero a qué ángeles? ¿A los de la nueva era? No a los ángeles, potestades y todo esto, no, ni arcángeles ni nada. Estoy llamando a los demonios de la nueva era, disfrazados como ángeles de luz, porque muchos también hablan como que somos seres de luz. Bueno, también Luzbel era Luzbel y después era Lucifer, porque renegó a Dios, ¿no? Cada una va poniéndolo, ¿para qué? Para que tenga alcance a todo aquel que se acerque, que no se sienta como digo, incómodo al principio, hasta que vamos haciendo el proceso de captación. Porque el Reiki crístico lo que vende incluso es que están haciendo lo mismo que hacía Cristo, ¿no? Efectivamente. Cristo imponía las manos, pero qué cosa tan diferente como puede ser bueno, pues, la oración de intercesión en la iglesia, que el sacerdote siempre impone las manos. Cuando confiesas, te impone las manos, como hacía Cristo, pero está invocando al Espíritu Santo. Y que por el poder del Espíritu Santo, poder que tiene el sacerdote, porque en ese momento está actuando en persona de Cristo, no tiene nada que ver como cuando yo impongo las manos y quien estoy llamando son a los ángeles demoníacos, no a los ángeles de verdad. Es la gran diferencia. Es fundamental entender que para enfrentarse a esto, una de las cosas que hay que tener, luego hablaremos de la doctrina que hay eclesial, ¿no?, respecto a esto, pero empecemos por las Sagradas Escrituras, porque ya es la Biblia. Creo que recordarán que en Primera de Corintios dice San Pablo
que el poder que tienen los paganos viene de los demonios, ¿no? Y que Cristo, él mismo nos advierte de esto, ¿no? Advierte continuamente. Mira, en el primer, desmontando ya alguna parte, por ejemplo, lo que es el panteísmo. Sí. El panteísmo sostiene que todo es Dios, pero Dios hace la creación, y nos vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis, capítulo 1, capítulo 2. Dios crea, pero se mantiene al margen. Crea al hombre a su imagen y semejanza, pero se mantiene al margen y le da libertad. Le da libertad al hombre, pero no se funde con el hombre. Nosotros nos fundiremos no con él, sino que lo conoceremos una vez que estemos muertos y lleguemos a su presencia. Después desmontamos también que podemos alcanzar a Dios sin su poder, sin el poder de la gracia. Nos vamos al Evangelio y nos dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿y quién puede salvarse? Y Cristo le responde textualmente, es imposible para el hombre, pero Dios lo puede todo. Ya desmontamos otra parte. O sea, y así en la Biblia hay infinidad de pasajes donde nos va diciendo, y también nos advierte que el príncipe de este mundo, es decir, el demonio, que ya anda suelto y que tiene poder sobre el mundo para hacer ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la misma Biblia tendremos muchísimas. Toda esta doctrina que tenemos en la Biblia está recientemente desarrollada por la Iglesia. Sí que es verdad que no ha habido un pronunciamiento, digamos, desde la cúspide, que sería lo deseable, pero encontramos documentos de diferentes conferencias episcopales, ¿no? ¿A qué, digamos, literatura podemos acudir? Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, en Nostra Aetate, ya hace referencia a todo el influjo de lo oriental sobre la Iglesia, de la malignidad que va teniendo esto, ¿no? Tenemos documentos como Jesucristo portador de agua viva, que está referente a la nueva era. Hay varios documentos de la Iglesia americana que hace también una valoración de lo que es el Reiki y sobre todo haciéndolo también que si realmente es válido para la medicina. Tenemos del obispo Norberto mexicano, que también nos hace un aviso. La misma Conferencia Episcopal Española. El año pasado también los obispos de San Sebastián del Norte hicieron en un número completo de una carta a su feligresía, hablando también de todo esto. Un número completo, no recuerdo si era el número 19 o por ahí, pero vamos, no recuerdo. Y hay varios documentos que, bueno, en mi blog están todos reseñados, la parte de la derecha se pueden encontrar todos allí. Perfecto, pues desde luego que recomendamos a todos los que nos oyen que accedan a estos documentos y se informen, se formen, ¿no? Que en el fondo es el desarrollo de la doctrina evangélica, ¿no? Para iluminar a los creyentes. Una de las cosas fundamentales es, ante esto, cómo enfrentarse. Ya no solo para aquellos que estamos fuera, sino cómo recomendaría a la gente que está dentro salir de ahí. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, depende. Hay dos fases, dos partes, ¿no? Unos, los que realmente no se encuentran cómodos y están haciendo interrogantes. Sí, porque aquí quería pararme. ¿Qué rasgos has visto en las personas o en ti mismo, ¿no? Cuando estabas ahí? ¿Cómo te encuentras una vez que ese periodo, digamos, de curación y de bienestar pasa? Una vez que pasa, lo que te vas encontrando, como creo que ya dije, es cada vez más vacío. Entonces tú ese vacío intentas, fue mi caso y es lo que estoy viendo, ¿no? Intentas llenarlo con otras técnicas. De tal forma que también te vas volviendo cada vez más egoísta, te vas centrando en ti mismo, porque al final tú te crees que eres Dios. Tú eres el rey de la vida, no es el rey que tiene que reinar en nuestra vida, ¿no? Te vuelves muy irascible. Es decir, cualquier persona que te comente algo como lo que estoy diciendo, y levantará ampolla esta conversación que estamos teniendo a alguien que lo vea, pues llegan a ataques, porque realmente tienes un vacío tal que no soportas que nadie pueda ser feliz fuera de lo que tú estás viviendo. Pero tú tienes unos vacíos tremendos. Hay una escultura que se ve un hombre, pero que está completamente vacío, que es el vacío del alma, y así es como te encuentras realmente, pero también que no ves la forma de salir de ahí. Yo tuve, por la gracia de Dios, que me fue guiando y al final, a través de unos ejercicios espirituales, bueno, pues pude
me llevó de la mano, me fue llevando hasta decirme: Juan, esto es lo que quiero de ti. Me fue mostrando pasajes de la Biblia que después de haberla leído infinidad de veces y haber hecho trabajos, pues yo creo que no había leído, bueno, la había leído pero no le había prestado la más mínima intención. Y hubo uno que particularmente a mí me llamó la atención y ya dije: mira, esto hay que dejarlo. Y fue: y mirará el hombre a su hacedor y derribará los palios, los altares que monta para él y los inciensos que le sube. En la nueva era siempre se pone algo con referencia a ese pseudo-dios, que no deja de ser otro que el demonio. Pongamos la figura que pongamos, se ponen inciensos, que son, no es como que suban como oración de la tarde, no, que eso típicamente es sacral. Eso es... Sí, claro, es la sacralidad que vas envolviendo, porque realmente tú te encuentras con ese vacío y hay que llenarlo de alguna forma. Entonces, para salir de esto, primero, hay que dividir en dos grupos. El que quiere salir tiene que buscar necesariamente ayuda espiritual y mucha vida de oración. El que no quiere, pues bueno, lo único que podemos darle es consejos, igual que hizo un amigo diácono y luego mi párroco, dándome información que al principio yo rechazaba y después la leí hasta que me fui dando cuenta que, bueno, aquí hay algo. Que Cristo no solo entra por el entendimiento, sino que te tiene que tocar el alma, ¿no? y el corazón, y eso es algo que no depende de la voluntad humana propiamente externa, quiero decir, ¿no? Tiene que entrar, bueno, incluso por la razón. Si no razona, al final nosotros somos algunas veces tan esquemáticos que tenemos que entenderlo, y si no entendemos, pues no hacemos nada. Pero bueno, tiene que tocarnos y dejarnos tocar por él, Jorge. Porque él te tiende siempre la mano. Es una cosa que yo entendí delante del sagrario, durante todo aquel fin de semana en unos ejercicios espirituales. Pasé muchísimas horas y bueno, llega un momento que llegas al convencimiento, no convencimiento, es que te ha tocado, pero te tienes que dejar tocar por él y agarrarte de esa mano. Soltar, como digo en las conferencias, todo tu orgullo, bajar la cabeza y decir: bueno, vamos a ir por aquí. Sí que es verdad que tú, como dices, el Señor te ha protegido durante todo este tiempo y afortunadamente no te dejó que te sumergieses mucho más en la nueva era, pero tenemos casos impactantes de personas que han estado en la nueva era, ¿no? O incluso están intentando salir. Y estos casos impactantes los vemos a través de los exorcistas, ¿no? Que el propio padre Javier Luzón nos explicó en alguna de sus conferencias cómo personas que habían estado haciendo Reiki se encontraban en estados ya no de posesión, que también, sino en otros estados de influencia demoníaca, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco de esto. Sí, mira, voy a contar una experiencia que fue para mí muy grande y ya tuvo que haberme abierto los ojos, y sin embargo con la cabezonería que yo tenía de decir: no, esto tiene que ser por ahí. Mira, había una señora, era inglesa, que venía y solamente quería que le hiciera sesiones de Reiki. Venía a mi consulta para sesiones de Reiki y yo nunca llegué a cobrarle nada, porque yo por el Reiki nunca cobré. Pero en una de las sesiones, no recuerdo si fue la tercera o la cuarta, empezó a tener unas convulsiones. La cara se le transfiguró, se le transformó de una forma tan bestial que yo no llegaba a entender qué estaba ocurriendo. La verdad es que me asusté, pero bueno, también con mi carácter un poquito echado para adelante, algunas veces debería haber reculado antes. Yo lo único que hice fue seguir poniéndole las manos como si estuviera haciendo Reiki, porque yo ya no sé en aquel momento qué es lo que hacía, y seguir rezando el rosario. Al cabo de 3-4 minutos, aquello pasó. La Virgen fue al rescate, ¿no? La Virgen vino al rescate, estaba ya allí. Quedó la cosa tan normal y luego, para suerte de ella y mía, nunca más volvió. No estaba interesadísima en eso. Pero fue un aviso ya importante. Fue un aviso importante al cual yo no le hice caso, pero me quedó ahí también dándole vuelta a la cabeza, ¿no? Luego llegaron a confirmarme, dice: mira, esto fue, sin una posesión, sí una influencia demoníaca tremenda, tremenda. No, está claro que por lo que estás contando, digamos que la Virgen aplastó la cabeza de la serpiente en ese momento y no dejó que fuese a más, ¿no? Fue el libro del Apocalipsis visto allí, ¿no? También estaría San Miguel Arcángel, sí, totalmente, claro, empujándole. Mira, cosas que me han ocurrido con otras personas, no en experiencia propia mía, aunque algunas veces sí vi sombras, es objetos que se mueven en casa, luces que se encienden y se apagan, presencias, sombras,
que aparecen y que no las dejan vivir. No las dejan vivir. Literalmente no pueden dormir, no descansan con su sueño y se despiertan muchísimas veces. Es decir, personas con insomnio ya. Un insomnio, pero no un insomnio. Si las sacas del entorno y no tienen nada, duermen como lirones, ¿eh? Lirón es un animalito que también hiberna, que da gusto, ¿no? Sin embargo, en el entorno en el que están, no pueden, porque hay influencias dentro de esa casa que la han llamado ellas. No tienen una posesión directa. Sin una infestación, ¿no?, del lugar. Una infestación demoníaca en el lugar. ¿Se podría decir que ahí está empezando ya el demonio a cobrarse eso que se pidió? Sí, empieza a cobrarlo ya desde antes, las consultas empiezan a cambiarte porque tú no le estás llevando la forma que tiene y tal. Mira, la última chica que me pidieron ayuda, fue un sacerdote, no sabía muy bien qué hacer con ella, y entonces tuve varios encuentros. Ella se le caían las cosas, vamos, estatuas, se le caían, ¡pum!, pegaban en el suelo y no se rompían. Se encendían, se apagaban luces, se le volvían a caer cosas, se movían sillas, se movían mesas en su casa. Con esta chica, pues bueno, pues como coincidió que tenía yo un viaje a Cartagena y bueno, la atendí en lo que pude, le di consejo y tal, me puse en contacto con el exorcista de Cartagena-Murcia, el padre Salvador Hernández, y él me dio una serie de consejos y me dijo lo que estaba pasando. Entonces ese sacerdote hizo una bendición de su casa con agua exorcizada, aceite exorcizado y sal exorcizada, y aquello momentáneamente desapareció porque también la chica empezó a entrar en una vida de profunda oración. Estuvimos en cierta ocasión casi 2 horas rezando delante de un sagrario, ella, Rosa María, que me acompaña en las conferencias, por eso digo el nombre, y yo delante del mismo sagrario del oratorio donde fue mi verdadera conversión, ¿no? Aquello desapareció, pero al poco tiempo la chica también desapareció. Sé que está exactamente igual que empezó, pero el problema es que cuando llega con más fuerza. Como dice Jesús, vete, lleva una vida de oración, no sea que te ocurra algo peor. Y ese algo peor, después de haber expulsado un demonio, es que en vez de uno vengan legiones. Porque esa chica no ha terminado de rectificar, digamos. No, ha vuelto a lo mismo que estaba haciendo, hacer sus prácticas. Que tal, no rectifica. Tuvo una temporada, pero bueno, le llamaba quizá más la otra vida. De hecho, conmigo ni me responde cuando me pongo en contacto con ella, que suelo hacerlo con las personas que he tratado de ayudarles para que salieran, y es la única que de momento pues ni me contesta. Claro, es la voluntad de cada uno, y mira, Jesús mismo en Emaús hace la demanda de seguir. Si lo llama se queda, y si no, pues él sí que. Es un caso, desde luego, que podríamos encontrar casos mucho más impactantes, pero bueno, tampoco pretendemos ser morbosos, ¿no? Pero sí al menos mostrar la realidad, ¿no?, demoníaca. Nos gustaría que a los espectadores les quedase claro algo de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Y nos gustaría que les dieses un mensaje final respecto a la nueva era, el Reiki en concreto, y a aquellas personas que pueden estar inmersas, tanto las que quieren salir como las que están engañadas. ¿Qué les dirías? Bueno, pues lo primero que les diría es que se vayan informando. Hoy día en Internet tenemos muchas cosas que hablan de nueva era y muchas cosas que hablan de cómo salir de la nueva era. Eso es lo primero, informarse, empezar a razonar, pero razonar de verdad. No estar puesto en este plano de que yo soy forofo de esto y de ahí no quiero salir. No tenemos que ser ningún tipo de hooligan, sino simplemente ver informaciones, contrastarlas y razonarlas. Y al que quiere salir y es católico, lo que le aconsejo es que rece el credo. Esa oración que muchas veces rezamos, que la rezamos de corrido, pero que no sentimos. Y si empezamos, yo creo. ¿Creo en qué? Creo en Dios. ¿Quién es Dios para mí? En Dios Padre. Y así vamos continuamente hasta llegar al final del credo. Nos daremos cuenta que realmente no necesitamos nada más para alejarnos de la nueva era y ser feliz, porque si esas son nuestras creencias, nuestra fe cada vez estará más firme. Pues muchísimas gracias, de verdad, Juan. Esperemos que este testimonio llegue a todas las personas, las que han salido para que se reafirmen en su fe, las que están en este proceso y las personas que aún no se han dado cuenta, ¿no?, de dónde están, ¿no? Y desde luego que
que seguimos rezando, ¿no? Que muchísimas gracias y mucho ánimo en tus conferencias y en tus charlas, que sé que son muchas, porque quieres alertar a la gente de todo lo que hay, y a ustedes pues les deseamos que este testimonio les sirva para su formación, como hemos dicho, con los documentos de la Iglesia, y para que adviertan a aquellas personas que pueden estar influenciadas, ¿no? o están directamente ya por la nueva era. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, Borja, por esta oportunidad de seguir difundiendo todo el peligro de la nueva era. A ti por estar aquí.